Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de un tema, digamos, muy importante vinculado al tema del cerebro, la sexualidad, las hormonas y los neurotransmisores, digamos así, las bases neurales de la sexualidad, digamos, y la vinculación con el cerebro y la regulación neuroquímica y neurohormonal de la misma. Para lo cual vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a cómo ha sido considerado la conducta sexual en diferentes modelos teóricos. Después vamos a hablar de estudios actuales de resonancia magnética funcional, digamos, que estudian las diferentes fases de la conducta sexual. Y después, al final de la clase, vamos a hablar de la regulación neuroquímica y neurohormonal de la misma. Así que, clásicamente, la función sexual es un tapiz muy complejo que incluye habitualmente en las investigaciones en animales dos fases, la fase de motivación y la fase de consumación. Cuando hablamos de humanos, en general es un poco más compleja y incluye otras fases, como por ejemplo el deseo, la meta sexual, ¿no es cierto?, y el objeto sexual, ¿no? Pero en general en los estudios animales se simplifica un poco el estudio y la investigación en este tema. Un tema que me gustaría tocar, o un concepto que me gustaría decir, es con respecto a las relaciones. En la medida que avanzamos en la escala evolutiva biológica, va ganando importancia el papel y el rol que cumple la cultura y disminuyendo en parte el rol que cumplen los mecanismos biológicos vinculados a todas las conductas, ¿no es cierto?, inclusive la sexual. Ahora, no nos tenemos que olvidar de los aspectos biológicos porque tienen una importancia central en el desarrollo de este tipo de conductas. Me pareció muy interesante y bastante más digamos, complejo, que digamos, profundiza el concepto de la conducta sexual, una teorización que hicieron un grupo de investigadores americanos, entre los cuales están la licenciada Ellen Fisher, que es antropóloga, y otros neurobiólogos y psicólogos que investigan en el tema. Y ella y este grupo, digamos así, digamos, dividen el tema de la sexualidad en tres fases, digamos, que serían, y que cada una de estas fases corresponden a un determinado sistema neural, ¿no es cierto?, una determinada evolución y una determinada función, ¿no es cierto? Son tres mecanismos que están diseñados para orquestar diferentes aspectos del proceso reproductivo, y esos tres mecanismos serían, en primer lugar, la conducta sexual, en segundo lugar, lo que se llama el cortejo o la elección de pareja, y uno de los factores centrales o una de las ideas fuertes y centrales, nucleares que tiene Helen Fisher, es que el amor romántico en los seres humanos es una conducta evolutiva que está vinculada, o que sería una evolución del proceso de cortejo y elección de pareja en los mamíferos. Y la tercera fase de la conducta sería la fase del apego de la pareja, ¿no? Ellos postulan que cada uno de estos sistemas de motivación, emoción, lo llaman de esa manera, sistemas de emoción y motivación, se asocia un repertorio conductual típico, característico, un sistema neural y por lo tanto cerebral, y una evolución que está dirigida a aspectos específicos de la reproducción. Si bien estos sistemas, digamos así, trabajan de forma complementaria para orquestar la función reproductiva, a veces estos sistemas no trabajan en tándem, sino trabajan de una manera, digamos, complementaria, ¿no? La mayoría de las veces sí. Podemos describir brevemente estos tres sistemas neurales primarios y la forma que evolucionaron o para qué evolucionaron, digamos, para coordinar la función reproductiva, ¿no? La conducta sexual podemos decir que evolucionó para motivar a los individuos a buscar una gama de parejas sexuales indistintas, ¿no? La atracción, cortejo sexual, digamos así, evolucionó para motivar al individuo a conseguir una pareja específica. Y la fase del apego evolucionó para motivar a la pareja a permanecer juntos el tiempo suficiente
hasta completar las tareas específicas de la especie vinculadas con la conducta parental, es decir, están vinculadas más con la crianza, ¿no? De tal manera que podemos definir de forma que son repertorios conductuales y sistemas cerebrales distintos, pero relacionados entre sí, que interactúan para orquestar la función reproductiva. En este proceso de vincular y de asociar estos sistemas, se utilizan mensajeros químicos, señales químicas comunes, que son las hormonas, los neurotransmisores y otras señales químicas, y al mismo tiempo se utilizan ciertas fases o ciertas zonas del cerebro que van a participar en esta situación. Bien, vamos a referirnos a cada una de estas funciones, fundamentalmente a la función de la conducta sexual, a la función del apego y la selección de pareja y brevemente a la fase del apego, digamos, ¿no? Con respecto a la conducta sexual podemos decir que tiene ciertas características especiales. La más importante es que presenta una urgencia de gratificación sexual. Es decir, tiene una meta específica, la unión sexual. Para esto puede ser, elegir entre una gama o rango amplio de individuos como objetos posibles, es decir, no es específico. Una vez satisfecha esa meta, se sofoca temporariamente. Y la mayoría de las personas es posible que se involucren en conductas sexuales sin que sea una elección de pareja duradera o sin que sea una situación de amor romántico, como vamos a ver más adelante, ¿no? En la regulación de la conducta sexual en el sistema nervioso central podemos hablar de la neuroanatomía de la sexualidad. En ese sentido va a haber una coordinación sensorio-motora, endocrina y de estructuras límbicas y del sistema nervioso periférico. Es decir, que se constituye una red funcional o network que interviene en núcleos límbicos, el área fundamentalmente preóptica del hipotálamo, la amígdala y otras áreas hipotalámicas. Son regiones cerebrales muy interconectadas, densamente interconectadas, están muy pobladas por receptores a esteroides y a otros neurotransmisores, como vamos a ver más adelante, los núcleos límbicos están también dependiendo de estímulos neurales y humorales en su funcionamiento. Bien, ¿cuáles son las bases neurales de la conducta sexual? Una zona fundamental en los animales, muy estudiada y bastante clara, digamos, es una zona dimórfica, es diferente en los hombres y en los machos y en las hembras, es una zona del hipotálamo que se llama área preóptica, sobre todo la zona medial. Esta área del hipotálamo parece que es el centro de integración para el control de diversas conductas motivadas, pero sí tiene una función central en la función sexual. En estas diferentes diapositivas son trabajos hechos con resonancia magnética funcional y otro tipo de estudios en donde se ven las zonas del hipotálamo, es una zona subcortical, periventricular, en la zona medial del hipotálamo. Este es un área que es mayor en el hombre que en la mujer, tiene una acción mucho más importante en el hombre que en la mujer. Parecería ser que en la mujer la zona, digamos, similar al área preóptica en el hombre es en la zona ventromedial del hipotálamo, pero esta zona se han hecho diversas experiencias que vamos a ver más adelante, ¿no? Acá tenemos diferentes métodos de imágenes en donde ves claramente, por ejemplo en donde la zona más oscura es cuando el área preóptica está estimulada con diferentes estímulos, en este caso es con testosterona, ¿no? Esto es una codorniz japonesa, que es uno de los animales en los cuales se ha hecho muchas experiencias con respecto al área preóptica. En resumen, podemos decir que el área preóptica del hipotálamo en el hombre sobre todo está en el área medial, en la mujer fundamentalmente participa en la zona ventromedial, ¿no es cierto? El área preóptica recibe estímulos desde áreas sensoriales y no sensoriales del resto del cerebro y proyectan hacia núcleos del cerebro medio que ayudan a controlar la conducta sexual.
Se sabe, hay experimentos, hay experiencias que lesiones en el área preóptica, digamos así, disminuye, interfiere con la conducta sexual. La estimulación eléctrica de la misma zona estimula la conducta sexual. La cópula activa la expresión de genes inmediatos, por ejemplo el CIFOS, son genes tempranos que nos están indicando una hiperactivación de la zona. Y la extirpación del hipotálamo, la hipotalamotomía, digamos, disminuye la agresión y la conducta sexual. Y en pacientes con lesiones hipotalámicas o de la zona preóptica medial específica, ¿no es cierto?, por hemorragias, tumores u otras cosas, disminuye la libido y la performance sexual, ¿no? Por lo cual, con todos estos datos podemos sí tener en claro que el área preóptica medial es un centro organizador de la conducta sexual, fundamentalmente en los hombres. Pero al mismo tiempo vemos que en machos con lesión del área preóptica medial persisten o pueden persistir en conductas masturbatorias, pero no con conductas copulatorias. Por lo tanto, podemos decir que el área preóptica medial es una condición necesaria, pero no es suficiente para el despliegue de la conducta sexual, ¿no es cierto? En este sentido, interviene otro núcleo subcortical del cerebro que es la amígdala, ¿no? La amígdala, que es una zona del cerebro que es muy importante en el despliegue de emociones como el miedo y también el placer y otras, está densamente, digamos así, conectada con la zona de preóptica medial a través de lo que se llama el núcleo del lecho de la estría terminalis. Sabemos que la amígdala es el lugar que le confiere el significado emocional a individuos y eventos sexuales, es decir, no solamente sexuales, pero también sexuales. Es una zona que participa en una especie de decodificación emocional del entorno y del contexto, ¿no? Así que, sobre todo el núcleo central de la amígdala está estrechamente conectado con el área preóptica medial y el hipotálamo, bueno, como les decía, a través de la estría terminalis, ¿no? En la amígdala es una población de neuronas muy densa con receptores para esteroides sexuales y también es decir, todos los datos que ingresan por las diferentes vías sensoriales hacen una primera estación en la amígdala, en donde la amígdala, digamos, las neuronas amigdalinas transforman la sensorialidad en un contenido emocional, ¿no es cierto? Bien, el núcleo vasolateral de la amígdala es un conjunto de núcleos, entre ellos el núcleo vasolateral, que también tiene una importancia muy grande, que participa junto con la activación del sistema nervioso autonómico y en la coordinación de la respuesta autonómica ante eventos emocionales. En ratas, por ejemplo, en experimentos en animales, la lesión del núcleo lateral de la vasolateral de la amígdala disminuye la respuesta sexual, pero no impide la cópula. Es decir, el núcleo vasolateral de la amígdala conecta con la corteza orbitofrontal, núcleos talámicos y el cuerpo estriado. Por lo tanto, interviene en la motivación y la recompensa, es decir, interviene en la expectativa de recompensa. El área tegmental ventral, que después vamos a ver que digamos, es un área en donde están las neuronas que van a producir la mayor cantidad de dopamina, después lo vamos a ver cuando veamos el sistema del cortejo, ¿no es cierto?, recibe proyecciones del área preóptica medial y el núcleo vasolateral de la amígdala envía proyecciones al núcleo accumbens, es decir, por lo tanto participa en el reforzamiento, en el reward, es decir, en el sistema de placer, como vamos a ver más adelante. Bien, sigamos. Bueno, este es un pequeño esquema que no lo voy a decir, pero vamos a ver claramente, es un esquema, es un resumen que hice, en donde se ve claramente la relación entre el complejo nuclear amigdalino, el complejo nuclear lateral, el núcleo central de la amígdala, cómo recibe input de la corteza, del hipocampo, del tálamo, y cómo envía hacia diferentes zonas del cerebro que están muy involucradas en el sistema de activación autonómica y en el sistema de reward del cerebro. Bien, esto es un ejemplo, por ejemplo, este es un trabajo en donde se ven de resonancia magnética funcional, en donde se ven cerebros de hombres durante la eyaculación. Fíjense, en amarillo está la activación de diferentes zonas, ¿no? En esta diapositiva lo que vamos a ver es la activación de la área tegmental ventral
de algunas zonas del hipocampo y del núcleo accumbens. Este es el mismo trabajo en donde también vemos la activación del tálamo y también del área tegmental ventral. En este otro trabajo, este es un poco más moderno, en la figura A vamos a ver la activación del área tegmental ventral y en la figura C la activación de la corteza prefrontal ventromedial. Si ustedes se fijan con detalle en la figura B y en la figura D, se ve claramente en amarillo, por ejemplo, es cuando los hombres están viendo un film erótico, cómo aumenta la activación en el núcleo accumbens y en la corteza prefrontal, comparado cuando ven un film intrascendente neutral, ¿no es cierto? Y esta es otra figura del mismo trabajo, pero en donde comparan mirar diferentes films. Uno, por ejemplo, es erótico, otro es de amor romántico, otro es, por ejemplo, dice en el trabajo dental, no sé bien a quién se refiere, pero supongo que será están trabajando con un dentista, pero claramente en amarillo y en blanco vemos la diferencia de activación en esa curva de las zonas, digamos, del núcleo accumbens y de la corteza prefrontal medial. Bueno, en fin, hay diferentes trabajos. Este es otro, ¿no es cierto?, en donde vemos activación de diversas áreas del cerebro durante la visión de films, que es un diseño experimental muy utilizado. Por ejemplo, arriba vemos la corteza prefrontal medial, del otro lado vemos la corteza cingulada, ¿no es cierto?, el núcleo accumbens. Este es un primer trabajo hecho en una sola mujer, pero es interesante porque si ustedes ven claramente es durante el orgasmo femenino y durante el proceso de excitación de la mujer, ¿no? Fíjense que en la primera resonancia de la izquierda no va a haber ninguna de las zonas que están arriba, va a estar excitada y va a estar activada. Y al final, durante el proceso del orgasmo, van a ver que si lo miran con detalle, cuando tiene el signo positivo, esas zonas están hiperactivas en el cerebro de la mujer, entre ellas el núcleo accumbens, el hipotálamo, la corteza cingulada y otras. Bien, podemos hacer un resumen de estudios hechos con resonancia magnética funcional durante la visión de films eróticos, ¿no es cierto? Casi todos coinciden, digamos así, en que hay en hombres activación de estructuras límbicas, hipotálamo, de la amígdala y del polo temporal anterior. Este es un trabajo del 2001 de Beauregard y colaboradores. Karama y colaboradores, que es un equipo que trabaja bastante, digamos, importante en este tema. Además agrega que hay una activación de la corteza prefrontal medial, de la corteza cingulada anterior, que esta es una zona muy importante porque es la zona del cerebro que se estimula en un tratamiento muy moderno y muy complicado para las depresiones resistentes, ¿no? También se activa la corteza orbitofrontal, la corteza occipital, la ínsula y la amígdala. Sí hay también una especie de consenso que en los hombres hay mayor activación hipotalámica, que sobre todo en la zona dimórfica asociada a la alerta sexual. La zona dimórfica la llaman a la zona del área preóptica medial que hablamos al principio. Esto sería coincidente con estudios en animales, en donde coincide también con la activación del área preóptica medial, de la amígdala, del hipotálamo, de la zona ventromedial del hipotálamo y del núcleo paraventricular del hipotálamo. Otros autores como Arnold, en jóvenes hombres heterosexuales, mirando un video erótico con un brazalete neumático alrededor del pene para detectar la alerta sexual y la erección, y ellos encuentran que la alerta sexual se asocia con la activación del hipotálamo, de la región subinsular derecha, del caudado izquierdo y el putamen, del giro occipital medio y temporal, giro cingulado bilateral y la región sensoria motora derecha. Es decir, que podemos decir que en resumen habría como si bien estos modelos, investigación y estos diseños experimentales difieren en muchas cosas, podemos decir que hay una cierta coincidencia en la activación de zonas hipotalámicas, de la corteza prefrontal, del núcleo accumbens y otros, de la amígdala,
que participarían en el alerta sexual, que sería la base neural, digamos, lo que podemos decir, la base neural de la conducta sexual hasta este momento. Ahora vamos a pasar a la segunda fase, que sería la fase del cortejo, la elección de pareja o el amor romántico. ¿Por qué lo llamo de estas tres formas? En realidad, cuando hablamos de animales, ¿no es cierto?, mamíferos y aves, en general se llama fase del cortejo, ¿no es cierto? Esto es muy claro de ver, por ejemplo, en palomas o en otros mamíferos. Y en los seres humanos hay un fenómeno, la verdad, que se transmite y que se ha visto en casi todas las culturas, en casi todas las etnias culturalizadas, sino que es el fenómeno del enamoramiento, del amor romántico. Quien no ha pasado alguna vez por un episodio así, ¿no? Esta es quizá la tesis fuerte de Helen Fisher, ¿no es cierto?, que a partir de que el amor romántico comparten muchas características con la fase de atracción y el cortejo de los mamíferos, ellos hipotetizan que este sistema, el amor romántico, es un sistema de preferencia humano, ¿sí?, como un sistema muy claro de elección de pareja. Entonces nos vamos a ocupar, como también se lo ha asociado con una actividad dopaminérgica y noradrenérgica central elevada, nos vamos a ocupar de hablar de este tema. Bien, ¿cuáles son las características en los mamíferos de la fase del cortejo o de elección de pareja? Dentro de esas características hay un incremento de la energía generalizada, hay una focalización de la atención en conseguir una meta, hay una especie de búsqueda obsesiva de la pareja, semejante al craving o al fenómeno de la conducta de búsqueda de droga que tienen algunos adictos, ¿no es cierto?, cuando están en el periodo de abstinencia. Craving se podría traducir como conducta de búsqueda o deseo vehemente. Después hay gestos afiliativos, posesividad, una actitud posesiva del otro, y competencia y rivalidad frente a las posibles rivales, valga la redundancia, ¿no? Y cuando vemos las características del amor romántico, podemos, tal como las describe Helen Fisher y su grupo, podemos decir que lo primero que aparece es considerar al otro como especial y único, ¿no?, una especie de ser único en el mundo. Esto parecería que da comienzo a todo el proceso, ¿no? Aparecen pensamientos obsesivos e intrusivos con el amado. Se focaliza la atención en el otro, maximizando los rasgos positivos y minimizando los negativos. Hay una activación simpática, como por ejemplo sudoración y palpitaciones, incremento de la energía. La adversidad y los obstáculos refuerzan la pasión romántica, por eso Helen Fisher la llama atracción frustrada, es decir, todo lo que se opone le da, digamos, es como que estimula el fenómeno del enamoramiento, ¿no? De ahí el éxito en las literaturas y las novelas y los films románticos, ¿no? Hay una ansiedad de separación, ¿no es cierto? El proceso de rechazo, de separación en algunas personas que están bajo este fenómeno es realmente catastrófico, es vivido como una catástrofe, como una especie de colapso de la autoestima y del ser, ¿no? Y también se presentan fenómenos de craving, ¿no? Es esa búsqueda que decíamos hoy, una especie de una especie de necesidad permanente de estar en contacto con el otro, situación que uno ve que se ha exacerbado con el tema de los mensajitos, ¿no?, en donde hay una especie de envío de mensajitos de una manera obsesiva, ¿no? También presenta otra característica que podemos denominar la dependencia emocional, en donde algunas cuestiones que podemos decir son como, por ejemplo, que se cambian las prioridades y los hábitos cotidianos o diarios del sujeto. Hay una empatía excesiva con el otro, con el ser especial, que puede llegar hasta el sacrificio y la muerte por ese alguien especial. Hay un éxtasis y una euforia cuando todo va bien, y desesperación y colapso cuando algo anda mal o cuando hay una amenaza en que esto pueda terminarse, ¿no? También hay gestos de posesividad del otro y rivalidad para el cuidado de la pareja y rivalidad con los posibles competidores, ¿no es cierto? Y un tema importante en este punto es que la unión emocional es más importante que la unión sexual, ¿no es cierto? Reemplaza
a la unión sexual. Esto es una cosa bastante habitual de escuchar, ¿no? Por otra parte es involuntario, difícil de controlar y generalmente es temporario. Bien, si comparamos la conducta sexual y el amor romántico, podemos decir que la conducta sexual está focalizada en una meta específica, ¿no es cierto?, la unión sexual con otro. El amor romántico está focalizado en una meta diferente, la unión emocional. La conducta sexual es digamos, puede ser para una amplia gama o rango amplio de individuos, y el amor romántico se focaliza en un individuo en particular. La conducta sexual, una vez satisfecha, temporariamente se sofoca. El amor romántico no decrece con el coito y a menudo persiste durante meses y a veces años. La mayoría de los adultos liberados, es decir, grandes, digamos, se han podido involucrar en el coito con personas con las que no sentían amor romántico, y muchos han tenido amor romántico con alguien con quien no han tenido ningún tipo de contacto físico. Entonces podemos decir que son características distintivas en estas dos, digamos, subrutinas dentro de la función reproductora. Bien, dentro de la base neural o que predomina en la fase de amor romántico es lo que tenemos, el sistema de recompensa. Este sistema de recompensa se lo llama reward system del cerebro. El núcleo de ese sistema de recompensa, que es un sistema que se activa frente a determinadas situaciones que se acompañan de la situación placentera, es una vía, ¿no es cierto?, que va desde el área tegmental ventral, ¿no es cierto?, hacia el núcleo accumbens y luego hacia la corteza prefrontal medial, ¿no es cierto? Se activa frente al sexo, la comida, agua, caricias, cuidados, etc., ¿no? Bien, este parece ser la base, digamos, como una de las bases neurales de este proceso de amor romántico o de cortejo, de atracción de pareja, ¿no? Hay algunos trabajos en donde esto se puede ver también con resonancia magnética nuclear, comparando personas que están en pleno proceso de enamoramiento frente a por ejemplo, mirando fotos o mirando películas del ser amado, del amor romántico, y estudiar cuáles son las zonas que se activan comparados con otras personas que no están en ese, ¿no es cierto?, en ese proceso, ¿no? En casi todas estas, podemos ver un resumen, ¿no?, pero podemos decir en forma de, digamos, como una conclusión parcial, que el amor romántico y el cortejo, atracción de pareja, utilizan sistemas subcorticales con la función de recompensa y motivación en el cerebro humano para enfocarse sobre un individuo específico, con el objetivo de ahorrar energía, de focalizar en uno de esos sujetos, es decir, tiene una serie de ventajas biológicas por las cuales estos sistemas han evolucionado, ¿no? Pero sí, en la base neural fundamental en esto no es tanta la función hipotalámica, y sí participan más subsistemas subcorticales de recompensa y motivación, ¿no es cierto? Los estudios en resonancia magnética nuclear, ¿no es cierto?, lo que podemos ver es que hay una activación específica en varias regiones, incluyendo el área tegmental ventral, localizado en la región o sea, que hay una gran cantidad de células dopaminérgicas en esa zona, ¿no? Este es un estudio de Aaron en el 2005. Hay una actividad en regiones del área tegmental ventral y núcleo caudado, es otro estudio de Bartels y Secchi en el 2000 y en el 2004. El área tegmental ventral envía proyecciones a la zona medial derecha y posterodorsal del núcleo caudado. Y esto es importante porque el núcleo caudado y esta zona del área tegmental ventral tiene un rol central, nuclear, en la detección de la recompensa, ¿no es cierto?, y la expectativa de recompensa. Después en la representación de metas, y después en la integración de inputs sensoriales que preparan para la acción, ¿no es cierto?, que preparan al individuo para la acción, lo que sería también para la acción sexual, ¿no? Esto de alguna manera está sostenido, soportado por estudios en animales, en donde también se ven que envía las vías mesolímbicas dopaminérgicas en el sistema de recompensa, juega un rol en los sentimientos de placer, ¿no es cierto? Hay focalización de la atención, motivación y conductas orientadas
a la meta asociada con el amor romántico. Digamos que de alguna manera habría algunos, similar lo que vemos en las resonancias magnéticas de los sujetos con amor romántico en algunos estudios animales en ese periodo de cortejo y de elección de pareja, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que tenemos que pensar que la activación de estas vías dopaminérgicas subcorticales, la zona tegmental ventral y el núcleo caudado, puede también considerarse solamente un componente en una especie de alerta generalizado de todo el cerebro. Tal vez no lo dije anteriormente, pero el área tegmental ventral es la zona donde están las neuronas, digamos, la mayor cantidad de neuronas formadoras de dopamina del cerebro, ¿no? Y tiene una conexión directa, una proyección directa con el núcleo accumbens. Bien, ¿cuáles son los neurotransmisores o qué estudios tenemos con respecto a neurotransmisores que vemos que se activan y que participan en el proceso de amor romántico? El cortejo en los mamíferos y el amor romántico en humanos se encuentra asociado con el sistema de reward dopaminérgico, como ya vimos anteriormente, ¿no? También tenemos que tener en cuenta el glutamato que es el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro, actúa también en el sistema mesocortical, participa sobre la liberación de dopamina en el área tegmental ventral, ¿no es cierto? Y también las señales de la corteza prefrontal esperando la recompensa. Es decir, que el glutamato tendría también una participación importante en la regulación de dopamina en esta área, ¿no es cierto? La noradrenalina central también se encuentra, si bien está más asociada a el proceso de la alerta, de la conducta sexual, como vimos en la primera parte, también tiene una participación en la fase de la atracción sexual, ¿no? Algunas de las características del amor romántico son similares, son parecidas a lo que vemos al incremento de la noradrenalina central, ¿no? A una activación adrenérgica, por ejemplo, incremento de la alerta, aumento de la energía, pérdida del apetito, menor necesidad de sueño, incremento de la atención y de la memoria ante estímulos nuevos, es decir, palpitaciones, es decir, hay toda una activación adrenérgica en el amor romántico, por ejemplo, cuando ve al sujeto amado, similares a la activación adrenérgica en otras situaciones, digamos, de estrés o de desafío, ¿no? Y también podemos pensar que la noradrenalina periférica se asocia con el incremento de la respuesta adrenérgica, como decíamos recién, ¿no? Taquicardia, sudoración y temblor son aspectos que también encontramos en el amor romántico, ¿no? Pero lo que podemos decir es que hay una interacción, como decíamos al principio, si bien se pueden subdividir como dos sistemas subcorticales neurales que predomina uno en la fase de la conducta sexual y otro en la fase del cortejo, también es verdad que funcionan en tándem de una manera complementaria y que profundizan la acción cerebral, aunque a veces pueden no funcionar de este modo, ¿no? Algunos autores han dicho que la relación biológica entre la conducta sexual y el cortejo es dosis dependiente, es decir, hay como una correlación positiva, ¿no es cierto?, según cuáles zonas cerebrales estén involucradas y también según qué factores biológicos y ambientales estén en juego, ¿no? Por eso les decía, estos sistemas sugieren una correlación positiva, ¿no es cierto? A mayor conducta sexual, muchas veces hay participa con un aumento de conductas de cortejo, ¿no? Por ejemplo, hay experimentos que cuando se ubica en una jaula vecina a un macho, ¿no es cierto?, y entonces puede oler o ver a una hembra, incrementa la actividad de la dopamina en el hombre que contribuye a la alerta sexual y a la persecución de la hembra, ¿no? Pero al mismo tiempo el incremento de la actividad dopaminérgica estimula una reacción en cascada en el cerebro del macho con liberación de testosterona y estrógeno que a su vez liberan más testosterona y estrógeno y generan una especie de circuito de nuevo de feedback positivo que van colaborando en el alerta generalizado y en los fenómenos cognitivos, sensoriales, emocionales y motores que van a participar de la conducta sexual global, ¿no? Por ejemplo, cuando la barrera que separa las dos jaulas se retira y el macho puede copular, la actividad dopaminérgica continúa creciendo en el área preóptica medial. De tal forma que podemos decir, en esta especie de resumen de cuadro
que intenta resumir un poco esto que decíamos, ¿no? Frente a estímulos sensoriales, signo de cortejo, ¿no es cierto?, o una hembra receptiva, ¿no?, ya sea en mamíferos, es decir, hay diferentes tipos de pistas, ¿no? En este sentido hay un aumento de la actividad dopaminérgica y un aumento de la actividad noradrenérgica que al mismo tiempo estimulan el aumento de la testosterona y el estrógeno, ¿no es cierto?, que van a, digamos así, a colaborar o van a intervenir en la coordinación, en la regulación de la actividad, de la activación y excitación sexual y en el rendimiento sexual también, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta que el aumento de testosterona y estradiol al mismo tiempo aumentan, tienen como una especie de fenómeno activador de sí mismo y un fenómeno activador de la actividad dopaminérgica y noradrenérgica en el cerebro. Por ahora dejamos esto y nos vamos a, es decir, pero podemos decir como resumen que en la segunda fase, en la fase del cortejo o del amor romántico, la zona neural y cerebral que predomina es la zona las regiones cerebrales vinculadas a la motivación y al sistema de recompensa, donde predominan el neurotransmisor de dopamina y noradrenalina. Con respecto al apego de la pareja, ¿no es cierto?, solamente vamos a decir algunas características, ¿no es cierto?, como por ejemplo es la defensa del territorio, la construcción del nido, alimentación compartida, mantenimiento de cercanía o proximidad, ansiedad de separación con respecto a la cría, tareas parentales compartidas, conductas de afiliación, conductas parentales quiere decir esto, que a veces pueden estar interferidas. En los animales esto se ve muy claramente, por ejemplo en perras, ¿no es cierto? A veces determinadas características biológicas de la cría pueden interferir en la conducta parental y hacer una conducta maternal aberrante, donde a veces, por ejemplo, la perra se come a la cría cuando la cría no tiene determinada temperatura o determinado olor, o la abandona, etc. Es decir, eso se ve en los animales, como les decía al principio, en donde predomina la situación biológica. Obviamente en los seres humanos la cultura tiene un impacto muy fuerte, por lo tanto estas cuestiones no se ven otras conductas maternales que podemos decir aberrantes, como pueden ser, por ejemplo, fenómenos de pseudoembarazo o fenómenos tales como, por ejemplo, esa especie de patología tan un poco delirante que podría ser el robo de bebés, ¿no? Algunas son de negocios y otras son de trastornos mentales, en fin, pero sigamos. La etología considera que el apego a la pareja evolucionó primariamente para motivar y sostener, ¿no es cierto?, la conexión afiliativa y acompañamiento el tiempo suficiente para completar las tareas parentales específicas de la especie. La actividad de neuropéptidos y hormonas que predominan en esta fase son la oxitocina en el núcleo accumbens, el ABP, o sea, el péptido arginina vasopresina, en el núcleo pallidum ventral, y el sistema opioide y otros sistemas, como también, por ejemplo, la hormona de la prolactina, que son sistemas más, digamos así, podemos decir en términos generales, como inhibitorios. En este sentido, en estas situaciones donde predomina la conducta parental o el apego de la pareja, parecería ser que hay una especie de predominio del sistema de la prolactina o oxitocina a expensas del eje del estrés, del sistema, del eje HPA o del eje de los corticoides, ¿no? Es decir, de tal forma que es un momento, cuando todo funciona bien, obviamente, ¿no?, es un momento más relajado y donde la pareja parental está ocupada en la crianza y el desarrollo de las crías. Bien, pero no nos vamos a extender en este tema y nos vamos a ocupar de la regulación neuroquímica de la sexualidad. En este sentido, podemos decir que la noradrenalina es muy importante, sobre todo tanto central como periférica, en la regulación de la conducta sexual, ¿no? Tiene un efecto estimulante en general de la conducta sexual, tanto del deseo, de la excitación y también del orgasmo. Tiene un rol central vital en el arousal, en la activación sexual, en la motivación y en la activación del sistema nervioso autonómico.
incremento de los niveles centrales como periféricos de noradrenalina, aumentan la excitación, masturbación y orgasmo. Se dan cuenta que tiene una actividad en general activadora, ¿no? También hay drogas que interfieren en la acción de las catecolaminas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la yohimbina, que es un alfa-2 antagonista, parecería ser que tiene un efecto estimulante o afrodisíaco, aunque esto está muy discutido, ¿no? Los antagonistas alfa-1, como algunas drogas que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión, antiguamente se utilizaban, ¿no? También retardan la secuencia copulatoria normal, ¿no? Los bloqueantes beta, que son drogas muy utilizadas, ¿no es cierto?, sí producen una disfunción eréctil por su acción periférica sobre el control adrenérgico del pene. Estos son algunos estudios en donde en los primeros cuadros vamos a ver cómo aumenta durante el orgasmo, la fase de activación y orgasmo, diferentes hormonas, y lo que quería mostrarle acá en la zona del medio vamos a ver que hay un aumento arriba, ¿no es cierto?, en la figura del medio arriba hay un aumento de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial sistólica y de la tensión arterial diastólica durante el orgasmo en las mujeres, ¿no es cierto?, inducido por la masturbación, ¿no? Después hay otras hormonas que aumentan, pero no nos vamos a ocupar de eso. Con respecto a la dopamina, también tiene una participación muy importante en como veníamos viendo, en la función reproductora y en la sexualidad. Participa en procesos cognitivos asociados a los estímulos, o sea, tiene una importancia en detectar las señales que inducen la activación sexual, aumenta la libido y la performance sexual, tiene una acción directa en la zona preóptica medial, el hipotálamo y el estrato ventral y el accumbens. Durante la cópula se incrementa en la zona preóptica medial y en el accumbens. Con la eyaculación disminuye abruptamente la liberación de dopamina en esa zona, ¿no es cierto?, en la preóptica medial y en el accumbens. Y en el periodo refractario masculino post-orgasmo, continúa la declinación dopamina, es decir, hay una disminución abrupta con la eyaculación y el orgasmo, y en el periodo refractario continúa la declinación dopaminérgica. Las lesiones en el accumbens producen una incapacidad, ¿no es cierto?, para detectar señales sexuales, y en las hembras alteran las conductas de aproximación. Con respecto a la relación de dopamina y conducta sexual, podemos decir que cuando la dopamina se inyecta en áreas específicas del cerebro, en el macho, estimula conductas copulatorias. Bloqueando la actividad de la dopamina central, disminuye la motivación y las conductas sexuales. Es decir, que si se bloquea ese efecto, ¿no es cierto?, disminuye la activación sexual, ¿no? Podemos decir que la dopamina incrementa la conducta sexual en hombres en tres formas. Incrementa el alerta y el cortejo, ¿no es cierto?, potencia la actividad motora, ¿no es cierto?, la actividad motora necesaria para desarrollar la conducta sexual, y facilita respuestas genitales a la estimulación, o sea, respuestas genitales que están durante el proceso de excitación, tanto en el hombre como en la mujer, para facilitar la mecánica sexual, digamos, ¿no? Este es un trabajo en donde directamente se mide la liberación de dopamina en el núcleo accumbens de ratas, en donde hay diferentes etapas. Primero, cuando está en la jaula, sin la mujer, sin la hembra, cuando entra la hembra, ¿no es cierto?, cuando en la fase de activación sexual, en la fase de cópula, cómo se activa, que vemos el pico de dopamina, y después cuando se retira a la hembra de la jaula. Es decir, que claramente esto es una experiencia muy clara, y está muy replicada en muchos estudios, ¿no? Hay que tener en cuenta, porque muchas drogas tienen efectos sobre la conducta sexual, fundamentalmente a través de interferir con el metabolismo y con la acción de la dopamina. Los agonistas dopaminérgicos potentes, como la cocaína es un agonista potente, ¿no es cierto?, de la dopamina, en forma aguda estimulan la excitación y el orgasmo, es decir, con una dosis breve, una dosis escasa y por poco tiempo, tiene un efecto estimulante inicial, pero en forma crónica, es decir, adictos crónicos, disminuye la libido, la excitación y la performance, y obviamente producen la anedonia tan terrible de los adictos crónicos, en donde no pueden sentir el sentimiento de placer, ¿no? Algunas drogas, como la apomorfina, que se la utiliza en el tratamiento de algunos trastornos sexuales, y otras como la levodopa, ¿no es cierto?, a veces aumentan el deseo y la excitación sexual.
Los antagonistas, como los antipsicóticos, disminuyen la excitación, el deseo, producen anorgasmia, retardo y dolor en la eyaculación. Es decir, que cuando, sobre todo los psiquiatras, ¿no?, cuando vemos y tratamos pacientes, tenemos que tener muy en cuenta este efecto de los antagonistas dopaminérgicos. Otras, señales biológicas, las hormonas, importantes en la sexualidad y la relación con el cerebro son los esteroides. Bueno, los esteroides ocupan un rol central en la coordinación, en la regulación de la conducta sexual y de la conducta reproductora. En las zonas del cerebro y las zonas neurales vinculadas a la conducta y a la función sexual tienen una inervación, tienen gran cantidad, una densidad muy importante de receptores para esteroides, ¿no? Dentro de los más estudiados han sido el efecto de los andrógenos y las testosteronas sobre la conducta sexual, ¿no? Hay muchos experimentos y equipos en donde se ve, trabajando sobre el tema, en donde se ve claramente que los andrógenos aumentan la sexualidad tanto en hombres como en mujeres, ¿no? El tratamiento de reemplazo con testosterona periférica o intracerebroventricular, y sobre todo inyectada de forma intracerebroventricular en el área preóptica medial, restaura la conducta sexual. Quizás se deba a la aromatización a estrógenos, ¿no es cierto? Se ve que aumenta la incidencia de pensamientos sexuales, tanto en hombres como en mujeres, y en hombres hipogonadotróficos el reemplazo con testosterona mejora la calidad de los actos sexuales, incrementa la excitación sexual e incrementa la frecuencia de pensamientos sexuales. Con respecto al tema de andrógenos en las mujeres, indudablemente se va a hablar, supongo yo, en otras clases del curso, pero hay una cierta controversia, ¿no? Si bien sabemos que hay un pico de testosterona en la mitad del ciclo femenino, los niveles de testosterona también sabemos que disminuyen con la edad, y en el ovario, en la posmenopausia, continúa produciendo testosterona y androstenediona, ¿no? Ahora, la que podemos decir como una especie de controversia es si los andrógenos tienen un incremento en el deseo sexual en mujeres posmenopáusicas y premenopáusicas, que es un concepto que clásicamente, y hay bastante evidencia en este sentido, pero tal vez últimamente esté un poco discutido, ¿no? Otras hormonas sexuales que tienen efectos en la conducta sexual diversos y de diferentes niveles son los estrógenos, ¿no? Porque además de la función que tienen en el cerebro como, incrementando la neurogénesis, incrementando las conexiones entre las neuronas, efectos que tiene a nivel de la neuroplasticidad sináptica, ¿no es cierto? En el sistema nervioso central intervienen en el alerta sexual. El estrógeno aumenta la síntesis de noradrenalina en el cerebro de ratas, por ejemplo, hembras, y también aumenta la transmisión de noradrenalina en el hipotálamo ventromedial, es decir, que potencia, por ejemplo, la lordosis, que es la posición de la rata que cuando está receptiva para la actividad sexual, ¿no? Es decir, que el estrógeno tiene una relación directa con el incremento de noradrenalina. Por lo tanto, podemos de alguna manera concluir que son importantes durante la excitación, pero también sabemos desde la clínica en seres humanos que contribuyen a la vasocongestión pelviana, que es uno de los pasos fisiológicos fundamentales para preparar a la mujer durante el periodo de excitación sexual, ¿no es cierto? También mantienen el trofismo vulvovaginal, y también es frecuente ver en la clínica que la combinación entre estrógenos y progesterona colabora con restaurar la actividad sexual en mujeres. Ahora vamos a hablar de otra hormona, que es la oxitocina, que es una hormona segregada por la hipófisis posterior, la neurohipófisis, ¿no es cierto?, que últimamente tiene mucha difusión porque es lo que llaman la hormona del apego o la hormona del amor o la hormona del orgasmo, es decir, está vinculada a vivencias y sentimientos placenteros, ¿no es cierto? Está liberado por la pituitaria posterior, está vinculada al apego, a la conducta sexual y a la conducta parental. Se incrementa, va subiendo durante la excitación y el orgasmo, tanto en mujeres como en hombres. Hay una correlación positiva entre la intensidad de liberación de oxitocina con la intensidad del orgasmo, ¿no es cierto? Contribuye también con la saciedad sexual y bloqueando los receptores de oxitocina empeora la conducta sexual, sugiriendo, por lo tanto, una acción bifásica, ¿no es cierto? Una acción
excitatoria inicial y tal vez una acción inhibitoria posterior. La oxitocina trabaja de una manera muy relacionada con la prolactina, como vamos a ver más adelante. Los opioides son neurotransmisores, en este caso inhibitorios, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hay un incremento de opioides, ya sea en adictos crónicos, disminuye el deseo, la excitación y el orgasmo, ¿no es cierto? O cuando hay una disminución de los opioides, por ejemplo, adictos en abstinencia, hay un aumento del deseo, la excitación y el orgasmo en ambos sexos, ¿no? Si hay una infusión directa en la área preóptica medial, disminuye la conducta sexual. Si hay una infusión en el accumbens, aumenta la motivación sexual. La naloxona y naltrexona, que son antagonistas opioides, ¿no es cierto?, aumentan el deseo, la excitación y el orgasmo. Todo sugiere que los opioides endógenos disminuyen la conducta sexual, digamos que sería bastante pertinente al efecto inhibitorio generalizado que tienen los opioides, ¿no? Por ejemplo, la heroína y la morfina inicialmente incrementan la gratificación sexual, ¿no es cierto?, porque el uso continuado deteriora profundamente la conducta sexual al suprimir la actividad del sistema neuroendocrino. Y después, finalmente, vamos a hablar brevemente de la serotonina, que es otro neurotransmisor, una indolamina que participa en muchísimas funciones del cerebro, como el humor, la timia, la temperatura, la sexualidad, el apetito. La serotonina en general tiene un efecto inhibitorio, ¿no es cierto? Y tenemos que tener en cuenta este neurotransmisor porque sobre todo los psiquiatras o también otros médicos que utilizamos antidepresivos tienen efectos, muy importantes sobre la sexualidad. La depresión de serotonina aumenta el deseo, la excitación y el orgasmo, y el incremento de la serotonina disminuye todo, la libido, retrasan el orgasmo y disminuyen la función eréctil, como se ve en muchísimos pacientes, medicados con antidepresivos, ¿no es cierto? Los antidepresivos sabemos que aumentan la serotonina en varias zonas del cerebro, ¿no? Ahí abajo en el tercer ítem, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, ¿no es cierto?, disminuyen la libido, retrasan el orgasmo y disminuyen la función eréctil, ¿no? La ciproheptadina, ¿no es cierto?, que tiene una acción antiserotonérgica, ¿no es cierto?, aumenta el deseo, la excitación y el orgasmo. Es una droga que no se utiliza mucho, pero antes la utilizaban hace muchos años, se la utilizaba para aumentar el apetito en los chicos, ¿no? Los agonistas serotonérgicos, de los receptores serotonérgicos HT1A, que se les tendría un efecto inhibitorio de la liberación de serotonina, estimulan la eyaculación y otros aspectos de la conducta sexual, y los agonistas 5-HT3, que son los receptores también importantes de la serotonina, no tienen efecto, ¿no? Bien, y con respecto a la prolactina también tiene un efecto importante, no solamente en la conducta sexual, sino fundamentalmente en la conducta parental, ¿no es cierto? Sabemos, y hay experimentos, que durante el contacto sexual se incrementa su nivel circulante. Parecería que la prolactina va aumentando lentamente durante la fase de activación y de orgasmo, y en el periodo final del orgasmo y posterior al orgasmo, hay un aumento de la prolactina, como si la prolactina tuviese un efecto de apagado del sistema y del circuito, ¿no? Es claro que la hiperprolactinemia disminuye la libido en general, el deseo y la performance sexual. Por lo tanto, es importante investigar el nivel de prolactina en las personas que tienen dificultades con la sexualidad, ¿no? Hay una disminución, que quizá las hipótesis tengan que ver con una disminución de la función neuroendocrina reproductiva, supresión de la dopamina en la zona preóptica medial y efectos directos de la prolactina en el tejido neural. Conclusiones. Por lo tanto, podemos decir, como conclusiones de lo que hemos venido hablando, que podemos decir que existen 3 subsistemas cerebrales distintos, ¿no es cierto?, que cada uno predomina cierta zona del cerebro, cierto neurotransmisor, pero que funcionan relacionados y de una manera complementaria para coordinar la conducta sexual. Del mismo modo, podemos decir que hay 3 subrutinas conductuales diferentes, pero también complementarias, como son la subrutina de la conducta sexual, de la fase del cortejo, del apego, y esa hipótesis tan interesante de la evolución del amor romántico en humanos.
Al mismo tiempo tenemos una regulación hormonal necesaria, pero no imprescindible, hormonas estimulantes e inhibitorias, como los efectos de los andrógenos, de los estrógenos, de la oxitocina y de la prolactina y otras que participan de diferente modo en la coordinación y la regulación neuroendocrina de la función reproductora. Y también tenemos que hay una regulación neuroquímica con diferentes neurotransmisores, tanto estimulantes como inhibitorios, que también tienen una función complementaria en la función sexual y reproductora. Bueno, de esta forma hemos llegado al final de la clase. Gracias.